Sí, el documento que subió Aurelio. Sí, sí, son 8 páginas. ¿O quién quiere comentarlo? Pues, pues a mí me gustaría. Adelante. Bueno, yo este documento, eh, pues lo leí, no lo conocía o no me acuerdo, pero bueno, lo leí y me trajo reflexiones muy importantes. Por ejemplo, por ejemplo, que los periodos o, o los lapsos, pues a veces nosotros no somos capaces de darles un nombre, sino que lo hace la misma burguesía, el mismo imperio, como es el lapso este del neoliberalismo. Siempre me ha parecido a mí el nombre muy elegante, eh, no suena mal, pero desgraciadamente lo que guarda, o sea, lo que significa en la realidad, pues es algo brutal, ¿no? Es como lo dijo Carlos Garzolio o algo así, un alpinista hace años que yo le escuché por primera vez la expresión esta de que es fue un capitalismo o es un capitalismo depredador. Entonces, es muy importante esta lectura, estos conceptos, pues nos hacen pensar cómo identificar una determinada situación, pues lo más real posible, ¿no? Sobre todo aquí en donde da los 4 incisos de la caracterización de los movimientos de la clase oprimida, de su parte más activa, el rasgo más importante del movimiento de la burguesía, sea de los explotadores, y la característica del movimiento de los revolucionarios, ¿no? Es lo que me parece muy, muy, muy importante. Y pues sí, yo me digo que podemos estudiarlo, profundizarlo, reflexionarlo mucho, puesto que pues nosotros, yo en lo personal, pues estoy ya más allá que para acá, pero creo que nuestros camaradas jóvenes están obligados a profundizar, a conceptualizar, a reflexionar pues esta cuestión, ¿no? Porque hay cuestiones de la realidad mexicana que no se ha estudiado, que no se ha caracterizado bien, así como lo que decía Armando ayer, ¿no? El periodo este del milagro mexicano, por ejemplo, pues está definido así, ¿no? Como si todo hubiera sido una alegría para todo el mundo, pero no es cierto. Yo, por ejemplo, en aquel tiempo trabajé en varios lugares como obrero de la construcción, como obrero fabril, como empleado, y eran unas matadas horribles, ¿no? O sea, la explotación estaba igual, tremenda. Trabajábamos, por ejemplo, los obreros de la construcción de 7 a 7 del día, 12 horas, pues ¿cuál milagro mexicano? O de ahí, precisamente de esa explotación, es que sale lo que se conoce como el milagro mexicano. Entonces, ese periodo, por ejemplo, yo digo, nosotros debemos de caracterizarlo de otra manera, ¿no? Pero no está hecho así. Y entonces que militábamos en el PCM, pues no se pensaba en estas cuestiones. Entonces, yo me quedó claro que el estudio de estas 4 realidades, de estos 4 incisos, de ahí, pues caramba, sale la determinación de las tareas, de las consignas, de la organización, de las formas de lucha. Eso es un arma
pues sí, muy importante, muy importante. Y pues yo estoy, le di apenas una primera lectura, más lo que pues yo he escuchado del camarada Armando, pues me ha dado una idea. Pero yo creo que tenemos que concentrarnos mucho en estos documentos, en estos temas, ¿no? Sería como es una opinión introductoria, camaradas. ¿Quién más se anota? Aurelio las está leyendo apenas. Se puede. Maestro. Bueno, en primer lugar, los lapsos no los pone, la denominación no los pone la clase burguesa, lo ponemos nosotros. Pero como una construcción de una objetividad, de una realidad. O sea, bautizamos, le damos nombre a, a algo realmente existente. Esto por lo que decía Eugenio, de que algo así entendí como que el nombre lo da la clase burguesa. Es muy importante el lapso, por ejemplo, en relación con el capitalismo. ¿En qué situación se encuentra el sistema capitalista? Dado que tenemos que tener una visión internacional, planetaria, sistémica. La revolución comienza por los países nacionales, pero corona como proceso internacional, mundial. No podemos separar la cuestión nacional de lo mundial, de lo internacional. Por ejemplo, en relación con el capitalismo actual. El capitalismo actual se caracteriza por lo que se llama una revolución de la ciencia aplicada a la producción, la revolución informática, por ejemplo, en la que el nudo de la producción de plusvalía, que se llama núcleo industrial directo, que antes era, durante muchos años fue sobre todo apoyado en el metal mecánica petrolera y automotriz. En esas ramas fundamentales se apoyaba la producción de plusvalía a nivel mundial. Esta revolución en la aplicación de la ciencia a la producción cambió ese eje. El núcleo central actual se apoya más en lo informático, en lo telemático, en todo eso. Y en lo electrónico informático, hoy se habla del núcleo industrial electrónico informático, a diferencia del núcleo automotriz, metal mecánico y petrolero. Lo petrolero, lo metal mecánico y lo automotriz están pasando a un segundo lugar en lo que se refiere a la producción de plusvalía. Esto es muy importante, es muy importante. Cuando, por ejemplo, el gobierno de López Obrador plantea que el eje fundamental de la recuperación económica y del desarrollo económico y los planes económicos es el petróleo, y coloca a Pemex como el núcleo, el centro fundamental, ahí va a ir toda la inversión, etcétera, pues está desfasado, simplemente está desfasado, ¿sí? Y cuando vemos el proyecto, el programa que presentó ayer, ¿sí? Sigue insistiendo, aparte pues de los megaproyectos, es decir, no varía, no toca el presupuesto en ese sentido, mantiene la inversión en Tren Maya, etcétera, le da una gran atención a Pemex, ¿sí? Visto superficialmente, bueno, Pemex es hasta orgullo nacional, se dice, pero esa es ideología. En términos estrictamente de producción de plusvalía, que es lo que determina el movimiento del capitalismo,
el eje metal mecánico, automotriz y petrolero está en un segundo plano. No quiere decir que en todos los países, incluyendo México, esa evolución esté dándose en todo sentido. Pero la tendencia fundamental, los movimientos de los capitales, la inversión fundamental, el desarrollo de la educación, la atención a los mercados, la realización del mercado interno o el mercado internacional, está determinado por este giro, ese cambio que hemos tenido en la actualidad. El otro elemento se consideró como la llamada financiarización de la economía, ¿sí? Que fue y sigue siendo un elemento prioritario para las ganancias en un terreno especulativo incluso, ¿no? Por ejemplo, el Fobaproa fue un movimiento de finanzas en las que el Estado rescató a una serie de empresarios, incluso rescató entre comillas porque no necesitaban ningún rescate, estaban en situación buena, pero les inyectó y les aplicó, dijéramos, todo un movimiento de finanzas, de recursos monetarios. ¿Qué está haciendo el gobierno de Andrés Manuel actualmente? Dice, no muevo el presupuesto, pero vía Banco de México vamos a inyectar recursos a la economía, viendo las reservas monetarias de México y naturalmente abriendo, aunque López Obrador dice que no, el camino del endeudamiento. Y en eso está utilizando a Morena. El actual presidente, la polla, ¿cómo se llama? Ramírez Cuellar, es uno de los encargados de hacerle el trabajo sucio a Andrés Manuel, en el sentido de abrir nuevas vías de financiamiento de la economía, entre las que están precisamente lo que se refiere a la deuda. Y bueno, el Estado mexicano, el gobierno mexicano ha puesto una serie de bonos al mundo, ¿sí? En los que se disfraza la cuestión de la deuda. Es decir, las finanzas, la financiación sigue siendo un elemento importante. El otro elemento era la caída del lugar, el papel de la economía de Estados Unidos en la economía mundial. Naturalmente, la economía de Estados Unidos sigue siendo muy potente, sigue siendo la primera economía del mundo. China está casi ya alcanzándola, en algunos rubros ya lo superó, pero en general la economía norteamericana está todavía como primer lugar, pero va en una caída importantísima, jalonado por toda la crisis del capitalismo a nivel mundial. Y emergen China, emerge Rusia, emerge la India, emerge Sudáfrica, etcétera, ¿no? Como, dijéramos, centros económicos que determinan el poder político y económico del sistema. Y el otro es el neoliberalismo, ¿sí? Que es el nombre que se le dio a una especie de régimen político en el que se movía el capitalismo, apoyándose sobre todo por los mandatos, las órdenes del imperio, básicamente por el llamado Consenso de Washington, que eran 10 mandatos sobre los que la economía mundial, incluyendo la mexicana, se desplegó durante todo el lapso de 1982 hasta casi actualmente. Bueno, este proceso ha entrado en una variación importante, salvo lo que se refiere al problema de la revolución informática, telemática, biónica. Al contrario, dijéramos, ¿no? Hoy se habla incluso de una quinta revolución industrial, de una quinta. En México ni siquiera entramos a una tercera. Bueno, ahí le dejo para que veamos ese problema de cómo rastrear ese puntito al que hacía referencia Eugenio. Es decir, el problema de cómo está la acumulación de capital en las condiciones concretas. Y eso es un
es un guarismo, es un elemento, es una clave para decir, estando hoy en este lapso, estratégicamente planteamos esto, políticamente en este periodo tal cosa, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo dejo. ¿Quién quiere tomar la palabra? Estamos discutiendo el texto de la delimitación histórica de la lucha de clases. Jorge, ¿puedo tantito? Sí. Un pequeño agregado. Claro. Un quinto elemento se me pasó en la globalización. Disculpen, ¿no? La globalización. Entonces, el neoliberalismo se debilita, la globalización se debilita y la caída del papel de Estados Unidos en la economía está en transición. Pero lo que se refiere a la aplicación de la ciencia de manera desplegada, la revolución informática, telemática, aviónica, etcétera, eso está al contrario, marcando la pausa de los nuevos lapsos de la acumulación de capital en este momento histórico. La globalización me faltaba, es revolución informática, telemática, neoliberalismo, financiarización, globalización y caída de Estados Unidos en su lugar en la economía mundial. Son los 5 rasgos que marcaron todo el lapso, dijéramos aquel en que se agudizó la lucha en el mundo y en México en particular, que se coronó, desencadenó el 1 de julio del 18. ¿Quién se apunta para seguir comentando? Yo, maestro, preguntar. En el texto se señala que debemos de proponernos destacar las especificidades de varios aspectos del capitalismo, entre ellos la extracción del plusvalor, la subsunción del trabajo al capital, el tipo de plusvalía predominante, la especificidad de los sectores de la producción social, la estructura interna y su correlación. ¿El cuarto cuál es? Perdón. La especificidad de los sectores de la producción social, sí, en su estructura interna y en su correlación. Sí. Estos elementos usted los configura a partir del Capital de Marx. En dado caso, ¿qué lectura adicional habría que hacer para encontrar estos elementos? O en su caso es una construcción y propuesta suya. Bueno, ¿puedo contestar? Sí, y sigue Lauro. Sí, miren, yo no tengo construcciones propias. Yo soy un copiador de lo que, sobre todo, me baso mucho en Lenin, en Marx. Actualmente combino todo eso con lecturas de Garmorán. Leo mucho lo que se refiere a Toni Negri. Actualmente estoy metido mucho en los movimientos como comunitaristas, en lo que tiene que ver con movimiento de mujeres. Ya entré al problema de los jóvenes. Voy a abrir tratar de abrir una exposición sobre la juventud, etcétera. Bueno, pero estas cuestiones básicamente están contenidas, yo diría, en los Grundrisse. ¿Se acuerda, Jorge, que empezamos a leerlos en mi casa en México? Sí. Los Grundrisse, los fundamentos. Bueno, y en el Capital. Estos elementos son, dijéramos, una concretización, como de lo más general a lo singular, de lo más universal a lo particular y lo singular y lo más específico, desde el movimiento internacional hasta el momento actual. ¿Sí? Trato cuando menos es decir, o propongo eso, de la mano de Lenin. Aquí me baso mucho en Lenin. Bueno, entonces,
es muy importante, en qué momento, en qué lapso se está viviendo la producción de plusvalía. Y acuérdense que ahí Marx, en el tomo primero, por cierto, explica que hay básicamente dos maneras dos producciones de plusvalía, ¿se acuerdan? ¿No? La plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Si hay necesidad lo explico, pero no creo que sea necesario. Bueno, el caso es que si en una economía determinada, la mexicana, por ejemplo, prevalece a nivel absoluto, determinante, que abarca toda la economía nacional, la producción de plusvalía absoluta, eso implica que el trabajo, los obreros están siendo explotados de una manera. De la manera que Marx llama subsunción formal, por ejemplo, del trabajo del capital. Y eso implica ciertas actitudes subjetivas de los trabajadores. Porque, bueno, la extensión de la jornada a 18 horas, como se dio durante el porfiriato, pues generó un encabronamiento enorme que desencadenó, entre otras cosas, la revolución del 10-17, por ejemplo. ¿Sí? Otra cosa es cuando la economía está básicamente en la producción de plusvalía relativa. Sí, la primera se refiere sobre todo a la extensión de la jornada de trabajo, a la explotación extrema de la fuerza de trabajo. La producción de plusvalía relativa se refiere sobre la base de mantener una jornada legal estricta, 8 horas, por ejemplo, se refiere a la reducción en lo máximo del valor del capital variable. Es decir, si antes la burguesía se metía al capital, al tiempo necesario para agrandarlo, a la jornada para agrandarla, ya no puede hacerlo por la lucha obrera, ahora se mete a disminuir el trabajo necesario. Es decir, si antes ampliaba el trabajo excedente, ¿sí? Ahora, al fijarse 8 horas, se mete a el trabajo necesario, que es donde se producen los valores que van a recuperar la fuerza de trabajo gastada en la jornada, de donde sale el salario. Entonces, para eso requiere que, o bien introduce ciencia, automatización, robótica, cibernética, etcétera, etcétera, corre a muchos trabajadores, se ahorra salarios, o bien lo que hace es, en ambas cosas, aumentar la productividad del trabajo. Y por lo tanto, en igual o en menos tiempo se produce más y más y más plusvalor, dijéramos. Entonces, esto determina las líneas políticas, la estrategia, la táctica. De ahí tenemos que sacar, es decir, no vamos a sacarlo de la cabeza. Ayudados por los libros, Marx, Lenin, etcétera, lo tenemos que sacar del estudio concreto de la realidad. Aquí se necesita tener conocimientos de economía, marxista sobre todo, y manejar las estadísticas, todo eso, ¿no? El otro aspecto, la subsunción. Si la predomina, bueno, a veces se da una combinación, producción de plusvalía absoluta y producción de plusvalía relativa. En nuestros países eso ocurre por lo general. De tal manera que hay una combinación de subsunción formal y de subsunción real del trabajo del capital. ¿Sí se entiende esto? ¿O se necesita que se explique lo que es subsunción formal y real? Por favor, si lo puede explicar. Bueno, la subsunción formal del trabajo del capital es aquella mediante el cual el capital, por conveniencia o porque no puede hacerlo, mantiene las formas económicas precapitalistas, las mantiene, y solo logra transferencias de valores
de esas economías a la economía capitalista, pero les conserva sus formas de trabajar, sus formas políticas de organizarse, sus culturas, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, la economía campesina en México, la producción artesanal indígena, está subsumida no realmente, sino formalmente. Es decir, la burguesía mexicana, por no poder abarcar toda esa mano de obra que se incorporaría a la industria, y por conveniencia política, porque entretiene, dice, ahí mantenemos a los campesinos, a los indígenas en sus nichos productivos, no los movemos de ahí, les dejamos que ellos trabajen con los modos que quieran, les dejamos que ellos se gobiernen con sus usos y costumbres, todo les dejamos. Solamente vía mercado, vía impuestos, vía una serie de cosas, vamos a transferir valores que ellos producen con sus propios modos de producir, valores a el circuito capitalista. Eso lo hace con la economía campesina, con la economía artesanal, con otras formas económicas que las mantiene. En México así existe. Cuando se da la sustitución real, es porque el capital dice, no, 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 yo ahora quiero que te proletarices, ¿sí? Campesino quiero que te proletarices, artesano quiero que te proletarices, indígena quiero que te proletarices. Quiero que te metas a la producción de capital directamente. Y entonces les destruye sus formas propias de economía, en general de producción de la vida. Sus costumbres, sus políticas, sus gobiernos, todo, hasta sus lenguas, sus religiones, etc. ¿no? Y los empobrece, la pauperización, y a través de eso la proletarización, los convierte en proletarios. ¿Sí? Es decir, los hace realmente trabajadores asalariados, explotados directamente, realmente por el capital. Un ejemplo, en Huexotla, cercano a Chapingo, Jorge, Huexotla. Huexotla fue un pueblo sastrero. Muchas casas tenían talleres de sastres, hacían trajes. ¿Con qué? Con sus propias máquinas, con sus propios hilos, con sus propios ritmos de trabajo, con sus propias normas de producción. Un día decían, no, pues hoy no trabajo, porque estoy muy cansado, porque es mi cumpleaños, porque es el cumpleaños de mi compadre, porque lo que sea. O sea, ellos definían todo lo que se refería a su proceso de producción. Ellos controlaban sus procesos de producción. Las máquinas, los ritmos de trabajo, norma de producción, condiciones ecológicas de la producción. Lo controlaban ellos. Pero le trabajaban a Roberts, la empresa de trajes Roberts. Entonces Roberts les decía, hoy quiero 10 trajes negros, 8 trajes cafés, 15 trajes cruzados, 20 trajes de 3 botones nada más. Tantos de abertura atrás, tantos sin abertura atrás. Tú verás cómo los haces. Yo no te voy a decir. Entonces los sastreros de Huexotla, con sus propias formas de trabajar, le entregaban en tiempo y forma ese pedido a Roberts. Era subsunción real o formal. Pregunto. Formal, exactamente. Ellos mantenían su control, pero estaban dentro del circuito capitalista, Roberts. Pero un buen día, Roberts les dice a los sastreros, miren, cometen muchos errores. En lugar de 3 botones les ponen 4. Los botones que les pusieron se les caen. En lugar de tantos cruzados me mandaron no cruzados. Hombre, ¿por qué no se vienen acá? Yo tengo un lugarcito que se llama fábrica. No se preocupen, aquí tienen las máquinas, yo pongo las máquinas, yo pongo la tela, yo pongo el hilo, yo pongo todo. ¿Sí? Si no, no les compro. No les compro. Y nadie les va a comprar. Entonces los sastreros, ¿qué hicieron? Muchos
se fueron a trabajar a las fábricas. Es decir, se proletarizaron, pasaron de la subsunción formal a una subsunción real del trabajo del capital. Ya eran el poder total sobre su vida productiva. No eran propietarios de las máquinas, de la tela, del hilo, del ambiente ecológico de producción. Se les imponían los ritmos de trabajo. Aquí tienes que trabajar a esta intensidad. Aquí tienes que producir 20 trajes en 8 horas. Si no, te corro. Aquí tienes que entrar a las 7 de la mañana, tienes que checar el reloj, tienes que salir tienes tanto tiempo de comida, etc. Es decir, el poder del capital estaba realmente, totalmente, absolutamente establecido sobre los habitantes esos de Huexotla, que se convirtieron en